Cristiana. Una ventana abierta donde usted podrá informarse de los avances y logros de la cadena Enlace en Iberoamérica y el mundo. Quédese con nosotros en Aquí Entre Nos. Bienvenidos. Bienvenidos hermanos a su programa Aquí Entre Nos. Hoy con un programa especial, un programa realmente muy diferente a los que hemos tenido. Estamos aquí en California, Los Ángeles, California, de paso, y tenemos unos invitados con los que usted se va a gozar y va a disfrutar, va a ser bendecido en este programa. Vamos a presentarlos y vamos a tener un tiempo muy especial. El pastor Dante Gebel y Liliana, qué honor tenerlos con nosotros en Aquí Entre Nos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, un placer. Y también bienvenida aquí a California, ¿no es cierto? Gracias, muy bonito California. Sí, precioso. Muy bonito. Dice que es uno de los mejores climas de Estados Unidos. No, el clima, el océano, el aire, es muy bonito. Bienvenida a Hollywood. Muchas gracias. Al lugar de las estrellas. Así es, así es. Pues nos bendice tanto, Pastor Dante, tenerlo en Enlace. Realmente yo quiero felicitarlo por los programas, como el Señor lo está usando, ha sido impresionante, y pues queremos saber más de usted, queremos saber más de Liliana, queremos conocerlos, porque pues en las prédicas siempre lo vemos ahí predicando, ¿verdad?, enseñando, pero quisiéramos conocer un poco quién es Dante, quién es Liliana. Oímos todos los chistes de la suegra y todo, que queremos saber un poco más también de la suegra. Queremos conocerlos en intimidad. ¿Quién es Dante, quién es Liliana? Bueno, empiezo yo sí. Bueno, okay. Nosotros siempre decimos que nuestra vida parece como extraída de un libro de cuentos, ¿no? Porque los dos nacimos muy pobres en la Argentina ya de finales de los 60, y nunca hubiésemos soñado, aunque por ahí en un rincón del corazón uno piensa, a lo mejor mirá si pasara tal cosa, pero nunca hubiésemos imaginado todo lo que nos pasó en tan poco tiempo, siendo tan jovencitos. Nosotros teníamos 23, 24 años cuando estábamos, no sé, hablándole a una multitud en Argentina, y decíamos, ¿cómo eso puede ocurrir? Y muy jóvenes, de verdad, muy jóvenes, no teníamos todavía a Brian, ¿no es cierto? No, Brian, cuando empezamos a predicar a la juventud. Y después todo fue una vorágine tan rápida que nunca nos hubiésemos imaginado. A veces yo le digo a Liliana, ¿no será que nos vamos a despertar y todo fue un sueño, no? Porque, a ver, hay gente que se planifica la vida, dice, yo voy a estudiar, me voy a recibir de esto, para de grande ejercer tal cosa, ser profesional. Nosotros no, fue como un accidente casi, ¿no? Y eso fue tan sorprendente que a veces nos recordamos cuando hablábamos por primera vez con nuestro pastor y le decíamos, vamos a ir a predicar a un estadio. Él decía, pero la gente no te conoce. Sí, pero ¿y si sale bien? Y afortunadamente, por providencia de Dios, salió bien, ¿no? Entonces, y después Dios, terminamos aquí, no sabemos a dónde Dios todavía nos va a llevar. Impresionante. Liliana, y hemos oído a Dante contar un poco la historia de cómo te enamoró. Estaban muy jovencitos, por lo que entiendo. Entonces, esa historia pasó estando ustedes muy jóvenes, se casaron jóvenes. Y queremos oír el lado de tu historia. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos en la campaña de Carlos Anacondia y, o sea, para mí él pasó casi inadvertido. Él sí se fijó en mí, pero yo casi ni lo recordaba. Pasaron 3 años, creo, ¿no? 3, 4 años. Que tenemos 15 años, más o menos. Tenían 15 años. No, 16 tenía yo y él, 6 meses nos llevamos. 6 meses, sí. Y entonces, bueno, nos vimos después. Él trabajaba con un evangelista cantando los coros y vino a mi iglesia. Y ahí yo me acordé así vagamente de él y, bueno, así comenzó. Yo no quería al principio saber nada, pero él me persiguió. Convengamos que ella estaba con otro ahí merodeando alrededor, ¿no? Entonces tuve que hacer un trabajo. Estaba interesada. Sí. Y después, bueno, creo que oramos 2 meses y a los 6 meses nos casamos. Fue así como muy fulminante el amor que
Claro, porque yo la vi cuando éramos chicos y lo único que pude averiguar era el nombre por una amiga en común, pero no sabía ni a dónde vivía ni a dónde estaba. Y desde el principio te gustó, ahí donde la viste. Sí. Y por años no la volví a ver. No, fueron más, nos volvimos a encontrar 5 años después. ¿No? Aproximadamente. Sí, más o menos. Y entonces por años no la volví a ver y yo andaba por las iglesias mirando si la volvía a encontrar. No. Sí, pero había muchas posibilidades que se hubiese casado. Claro. Había muchas posibilidades de que ya estuviese de novia, pero bueno, yo a donde iba decía, acá no se congrega una tal Liliana Moyano, no, aquí no hay una tal, no. Hasta que finalmente di con alguien que dijo, está estudiando en el seminario bíblico. Y ahí empecé a mandar cartas, empecé a mandarle por amigos en común, a decirle que... Y cada fin de semana, porque yo estaba internada ahí en ese seminario y salía los fines de semana. Entonces cada fin de semana venía algún compañero mío de mi curso o de otro diciéndome, ¿vos conocés a Dante Gebel? No. Bueno, él dice que sí, que te manda saludos, que me mandaba todos los fines de semana y yo no quería saber nada. Y después, él una vez, cuando estaba en mi iglesia, bueno, después de 4 años nos vimos, él vino a mi iglesia, qué sé yo, empezamos a conversar y él dice, ¿nunca quisiste saber con quién te ibas a casar? Y digo, sí. Bueno, acá lo tenés, te vas a casar conmigo. Yo digo, ¡no! No, sos un tonto, le decía yo, pero algo dentro mío había empezado a cambiar y realmente era lo que yo estaba esperando, ¿no? Alguien que sea emprendedor, que quiera tener éxito en el Señor. Así que bueno, 6 meses, nos casamos, todo el mundo me decía, no te cases. Mis compañeras del seminario decían, no te cases, es un payaso, porque él encima, para esa época era bien extraño, porque en la iglesia, no sé si ustedes se acuerdan, en los 87, 86, 87, no se levantaban mucho las manos, no se aplaudía. Se cantaban los himnos, en mi iglesia se cantaban los himnos. Y yo era estudiante del seminario, que si alguien no había estudiado en el seminario era casarse como con alguien que no era cristiano, era algo así. Y entonces mis amigas me decían, pero él no estudió en el seminario, se viste de blanco, porque se vestía todo de blanco, zapatos blancos, camisa floreada. Bueno, eso no lo pensaba contar. Y después agarraba el micrófono y lo hacía así, estilo Elvis, se lo tiraba hasta abajo y volvía a subir así mientras cantaba los coros. Entonces era como... Tenía 19 años. Era como un loco. Era un excéntrico, sí. Loco. Sí, o loco, sí. Pero bueno, realmente empezamos a hablar y los dos teníamos los mismos sueños, que era servir al Señor en lo que sea. Yo cuando entregué mi vida al Señor, que tendría 7, 8 años, yo tuve una visión que era un estadio y yo estaba en el escenario y era un estadio así, todo completo, lleno de jóvenes. Y eso me quedó a través de los años y yo cada vez que conocía a algún chico que por ahí me interesaba, yo le preguntaba, ¿cuáles son tus sueños? Porque yo quería que sea compatible con el sueño que yo tenía. Y bueno, y así pasó que por ahí quieren saber cuántos novios tuve, no lo voy a decir. No, solamente tuve uno y él fue el amor realmente de mi vida. Fue como mi primer novio, realmente. Qué lindo. Así que a los 6 meses nos casamos y comenzamos con el ministerio, comenzamos con un programa de radio. ¿Y él te dijo que su sueño era estar en los estadios? No, su sueño era predicar a muchos jóvenes. A multitudes. Y predicar y que él cuando me escribía las cartas de amor, que las tengo guardadas todavía, ay, qué lindo. Eran todos prédicas prácticamente. Y entonces eso es lo que me cautivó, por ahí la gente miraba lo exterior, Liliana tan conservadora, tan estudiante del seminario, hija de pastor, con alguien como él, o sea, visualmente por ahí decían, no son compatibles. Claro. Pero realmente en nuestra esencia los dos queríamos servir al Señor y eso es lo que nos unió. Qué maravilla. Así que después él me agregó esa cuota que yo necesitaba de por ahí de ser más arriesgada y salir de mi estructura y yo le agregué un poquito de estructura y ahí complementamos. O sea que si no estaría vestido de blanco haciendo como Elvis todavía.
Pero fue sorprendente porque a partir de que nos casamos, después que siendo muy jovencitos, fue un estadio detrás del otro, sin dinero, sin apoyo. No teníamos dinero porque ¿quién va a apoyar a muchachos de 23, 22, 24 años? Fue todo muy milagroso. No teníamos, todo muy milagroso, muy milagroso. Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando le decías a Liliana, yo me voy a casar con vos, Sí. ¿vos estabas seguro que era ella? Completamente. Desde que la vi a los 15 años, ¿no? Que no me animé a hablarle. Yo fui 40 días a la campaña, a la cruzada de Carlos Anacondia. 40 días duró la campaña. Y yo fui los 40 días y la vi desde el primer día. Y yo digo que la amé en silencio los 40 días porque ella era ujier y yo estaba entre el público. Y trataba de que me viera, y nunca me vio hasta el último día, cuando Carlos Anacondia dice, se termina la campaña, y alguien al lado mío se me para y era una amiga en común de ella. Y ella dice, Liliana, la saluda y Liliana viene caminando hacia donde yo estaba. Y me presenta y a mí los nervios me jugaron una mala pasada porque la tuve de cerca, de verla 39 días a lo lejos y se me aflautó la voz, no supe qué decirle, algo así como que se me aflautó la voz y ella, eso es todo el contacto que tuvimos. Y entonces ese día yo dije, si me la vuelvo a encontrar, no voy a perder la oportunidad. Porque quizás no tenía otra, ¿no? Y 5 años después, cuando nos volvemos a encontrar, fui directo. Inclusive cuando alguien me alertaba, mira que ella está orando con un muchacho que parece que están de novios, le digo, bueno, yo tengo que ser directo, ¿no? En todo caso, no está casada, así que todavía tengo cierta oportunidad. Para los muchachos, los jóvenes que nos ven e incluso los papás, ¿crees que hay una persona para cada persona, que Dios tiene escogida la pareja antes? Sí, pero yo creo que sí hay una persona, pero Dios no puede pasar por alto lo escritural, que es el libre albedrío. Claro. Entonces, a veces yo creo que la voluntad de Dios mal entendida suele ser pereza. La gente que dice, si es la voluntad de Dios que trabaje, ya me van a dar el trabajo. Y no salen a buscarlo. Si Dios quiere darme un ministerio, me lo va a dar acá. Y no se congregan. Y gente en el mismo tenor que dice, si Dios tiene una persona para mí, me la va a dar. Y se quedan encerradas en su habitación o con la computadora pasando la vida. Entonces yo creo que uno tiene que hacer algo, provocar eso. Dios de todo, yo creo que pude haber perdido a la mujer de mi vida si yo no la hablaba, por ejemplo. Si decía, si es tu voluntad, que ella venga hacia mí. No hubiese venido nunca, porque las situaciones no se iban a dar, porque ella era muy tímida. Entonces yo provoqué la situación y creo que también hay un prejuicio de los varones que tienen mucho miedo a que le digan que no por su hombría. A mí me dicen mucho, yo estoy enamorado hasta los huesos, pero ¿y si me dice que no? ¿Cuál es el problema? Que te diga que no, pero por lo menos vas a bajar al sepulcro sabiendo de que te dijo que no. No, y seguiste. Y no, continué, ella me levantó el dedo, me dijo que nunca. Inclusive él estuvo unos años antes a punto de casarse. Wow, esa historia no la sabemos. Sí. ¿La quieren saber? Sí, sí. No, él estuvo a punto de casarse. Entonces, lo que yo me refiero es que es importante que es orar por la pareja. Yo siempre oré para que el Señor lo protegiera en donde estuviese. Que no se fuera a casar con nadie más. Exacto. Y entonces, yo creo que él también oró por mí. Entonces, yo creo que de alguna forma Dios nos protege. Pero bueno, lo que él dice es cierto. Yo creo que hay una persona para cada uno, o sea, que justo sea tu mitad, que te entienda, pero si uno se queda esperando que Dios se lo traiga así y se lo baje, es medio imposible. No hay magia, yo creo que uno tiene que hacer el trabajo, ¿no? Y ella oraba para que su marido no se casara con otra, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo que los planetas no se alinearon para que yo no me casara, ¿no? Sí. Porque si no, yo creo que siempre decimos, hay una famosa historia que a lo mejor la habrás escuchado de un presidente de los Estados Unidos que paró a cargar gasolina y iba con la primera dama. Y casualmente el que atendía la gasolinera era un exnovio de la primera dama. Y entonces la primera dama lo reconoció y el presidente también. Se lo saludaron amablemente y cuando se iban, él le dijo a ella, ¿te pusiste a pensar qué hubiese sido de tu vida si te hubieses casado con él? Y ella dijo, por supuesto, él sería presidente de los Estados Unidos y tú venderías gasolina. Entonces, yo creo que no podemos decir, qué bueno que te casaste conmigo porque por eso Dios nos trajo hasta acá. Yo creo que a lo mejor si yo no me casaba con ella, mi historia hubiese sido
diametralmente opuesta, claro, o muy diferente, porque no me hubiese dado el equilibrio, el aplomo, tantas veces yo quise hacer en mis fuerzas un montón de cosas, ella me decía, no, eso no es de Dios, no llames por teléfono, mejor callate, y eso es lo que genera que un hombre realmente haga las cosas bien. Yo digo siempre, si la otra mitad no te complementa, te resta. Y eso yo he visto hombres de Dios oscurecerse completamente por equivocarse al momento de la elección de la mujer. Yo creo que de verdad, ¿no? Parece a veces una frase feminista, detrás de todo hombre hay una gran mujer, pero creo que es determinante. Y a veces pienso, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese casado con alguna muchacha que no hubiese sido Liliana y hubiese sido desastrosa mi vida? No por la muchacha, sino porque el complemento no hubiese estado. Porque no era, simplemente porque no era, ¿no? Qué importante. Bueno, se casan y ¿qué pasa? Y bueno, después que nos casamos... 6 meses después, 2 meses oraron, se casan. Sí, y bueno, fue todo un tema porque 15 días, mi papá estaba muy enfermo, ellos eran pastores, mi papá se enferma de cáncer y 15 días antes que nosotros nos casáramos, él muere. Y entonces yo dije, esto no, empezaron a voces a decirme, no, esto no es de Dios y qué sé yo, no te cases, espera. Y entonces yo oré y le dije, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque tampoco podemos tener una fiesta si mi papá fue muy doloroso, todo lo que envolvió lo previo a su muerte, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, si vos no querés casarte, yo te voy a esperar. Y bueno, me acosté a dormir así con una angustia terrible y al otro día me levanté, pero con una convicción tan grande que mi lugar era estar con él y que mi papá hubiese querido eso. Así que lo llamo por teléfono a él, fui a una esquina a hablar un teléfono público porque no había teléfono. Y así que dijimos, bueno, decidimos seguir con todo, con los preparativos de la boda y todo. Y realmente fue duro al principio, pero cuando nos casamos, creo que ahí el primer año que los dos tenemos un temperamento fuerte, yo tenía un carácter fuerte, así como me ven tan suavecita. Tan suavecita, pero yo tenía mi carácter, entonces el primer año fue entendernos. Al año de estar casados comenzó nuestro ministerio. Cuando Dios pulió lo que estaba mal en mí, en él, la convivencia, que no es fácil. Sí. Aunque uno se case muy enamorado, la convivencia no es fácil. Y eso a que veces, yo soy un tipo extraordinario, pero claro, igual, no, a veces eso es muy argentino. Se arman los cabos por un papel higiénico, por un toallón mal puesto. Sí. El primer año no es fácil, pero bueno, sobrellevamos ese primer año, y bueno, no sé cuántos meses habrá sido, no es que fue justo un año, pero después comenzamos a trabajar, empezamos en la iglesia de mi mamá, ayudándola, como había fallecido mi papá, él se ocupó de colaborar. ¿Tu papá era el pastor? Era el pastor. Entonces tu mamá quedó de pastora. Mi mamá quedó de pastora en la iglesia. Y entonces nosotros nos quedamos ahí un tiempo, nos encargamos de los jóvenes en un anexo que tenía mi mamá, y nuestra meta era tener 100 jóvenes, teníamos creo que 10 o 15. Y bueno, y así comenzamos a pensar en reino. No solamente en una iglesia, llegamos a tener, no sé si los 100 jóvenes... Nunca llegamos a parecer los 100, ¿no? Porque teníamos 20, después nos enteramos que uno había caído en la droga, el otro, no sé qué. Teníamos 40 jóvenes y 41 problemas. 41 problemas. Entonces, no. Y nos parecía tan raro de ahí pasar a que Dios nos diera algo grande y un día empezamos a pensar en el reino, aparte de la iglesia, ¿no? Siempre pertenecimos hasta el día de hoy a una iglesia local. Pero dijimos, ¿y si pensamos en reino? Y la forma de hacer reino en aquel momento era ir a la radio. No había televisión cristiana, entonces dijimos, vamos a la radio, a hacer un programa de radio, pero no teníamos cómo pagarlo. Y entonces fuimos a hablar con el director y le dijimos, no tenemos cómo pagar, pero queremos hacer un programa de radio. Y me dijo, ¿cuántos años tenían, perdón? 23. Sí. Y me dijo, bueno, tengo un espacio a la 1 de la madrugada. A la 1, y trabajábamos todo el día nosotros. Entonces teníamos que trabajar todo el día y esperar, a veces sin dormirnos, aguantarnos el sueño para ir a la 1 de la madrugada en vivo, de 1 a 2 de la mañana. Y decíamos, bueno, alguna viejita nos va a escuchar, alguien a esa hora. Y cuando estuvimos 2 años en la radio, más o menos dijimos, bueno, 500 oyentes debemos tener, 500. Vamos a hacer una suerte de fiesta para los oyentes. Alguno trasnochado va a venir. Y hicimos una reunión en un teatro. Que tenía capacidad, creo que para... 1800, algo así. Sí. No llegaba. No llegaba. No me acuerdo mucho, pero era así. Y cuando llegamos al teatro,
dijimos, uy, un accidente nos arruinó la fiesta, porque estaba lleno de policías y gente afuera, y ómnibus. Dije, uy, se nos arruinó la fiesta. Y era gente que venía al teatro y habían cortado la calle, y ahí dijimos, había algo con la gente que no sabíamos qué era. Esa fue la primera reunión multitudinaria. Sí, no había Facebook, no había nada. Y después de ahí fuimos Pero la gente quería conocer quién estaba en la radio haciendo los pensamientos del perro del pastor, Christian Nator, las aventuras del superdiácono, Indiana Juan tras la vida eterna perdida. Eran todas historias que hacíamos para la juventud. Y querían ver a esos personajes. Y ahí fueron. Y después fuimos creciendo de a poquito, fuimos a un estadio de 5.000, y después fuimos a Vélez, que vinieron 55.000. Con el programa de radio. Con el programa de radio. A Vélez vinieron 55.000 a hacer un pacto de castidad hasta el matrimonio, de virginidad hasta el matrimonio. Después fuimos a River, después fuimos al Obelisco, vinieron 100.000 personas. Después fuimos a Vélez otra vez, a River otra vez, que fue en el 2005. Y fue una cosa detrás de la otra, y con miles de jóvenes haciendo fila que no entendíamos por qué venían que se les predicara. Sí, fue Vélez, porque en Vélez, como digo, no había internet, la gente casi no se manejaba con internet. Sin embargo, creo que vos habías enviado publicidad hacia las radios en el interior de Argentina, pero venían, o sea, yo le decía antes, ¿qué los motiva? Solamente el Espíritu Santo, vender empanadas o los jóvenes vender comida para juntar dinero para venirse en un micro, por ahí viajando 24 horas. Eso fue impresionante, así que... Sí, ese fue el primer estadio que realmente fue sorprendente, ¿no? O sea, fueron sorprendidos por Dios, realmente. No esperaban esa multitud de gente que de verdad los estuviera oyendo. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Porque no teníamos nada para perder, no teníamos nombre, no teníamos reputación. Entonces, decíamos siempre que es nuestra filosofía de vida hasta hoy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ella decía, que no venga la gente. ¿Y quién se va a enterar? Nadie. Ok, pero por lo menos lo vamos a intentar. Y entonces hoy uno lo pensaría más, uno diría, ¿qué van a decir? Mira, Dante Gebel hizo tal cosa y no le funcionó. Hoy uno piensa más, cree que tiene más para perder. Por eso entendemos que el Señor nos decía que uno tiene que ser como niños, ¿no? Claro. El niño no tiene nada para perder, pide. Si le dan, le dan. Y creo que esa fue un poco la inconsciencia que Dios utilizó en nosotros, porque le creímos y no había posibilidad remota. De hecho, mi pastor me dice, mira, no sos conocido. Hay pastores que podrían hoy llenar estadios y tú no eres uno de ellos. No van a venir 50.000 personas a escuchar. El comité de apoyo. No, pero hoy no es que es un hombre negativo. Hoy yo le diría eso a un muchacho de 23 años. Claro, la realidad. La realidad. Que me dice, pastor, llena un estadio acá en Los Ángeles. Le diría, no te van a apoyar nadie. Para que no pase un mal momento, ¿no? No fue algo negativo, sino que era una dosis de realidad. Y le habíamos dicho a la gente que nos ayudaba, no nos digan si está lleno el estadio o no. No queríamos saber. Y teníamos una ventanita y podíamos ver la tribuna de enfrente. O sea, nosotros estábamos debajo, como en camarín, vestuario. Sí, en los camerinos. Y entonces mirábamos así, decía, ese llenó hasta la mitad, había un 10%. Dijimos, bueno, no importa. Dejamos de mirar, porque ya se venía el momento, dijimos, bueno, Dante, no importa, lo que sea, va a ser. Y cuando salimos, ahí en el video se ve, porque nosotros salimos y empezamos a mirar así, lo que veíamos era la que faltaba llenar, pero que en ese momento se había llenado también. Empezamos a mirar y en el video se ve que estamos mirando para el lado, que estaba todo completamente lleno, todo completamente. Repleto. Fue impresionante. Y predicarles la santidad, era uno de mis primeros mensajes. Yo no sabía predicar. Bueno, no sé si sé todavía, pero digo, en aquel entonces era enfrentar una multitud tan grande y eso fue sorprendente, ¿no? Que Dios había hecho algo tan tremendo. O sea, era un mensaje, el mensaje que estaban trayendo era de consagración. Sí. No era un mensaje fácil, un mensaje no eran popular, milagros, no era popular, era santidad. Y ellos estuvieron oyendo y aceptando ese mensaje. Y siguieron viniendo a los estadios y a los 2 años, un día recibimos un llamado en casa, me dice, hola, ¿qué tal? Te habla el Puma Rodríguez. Entonces estuve como media hora diciéndole, sí, acá el León de Judá, el Tigre de la Malasia, nunca me creí. Me dice, ¿te habla el Puma, hombre? Y hasta que finalmente le creímos y nos citó a un hotel céntrico de Buenos Aires. Y dijo, mira, tú tienes que estar en televisión. Tú tienes que hacer esto en televisión. Y voy a hablar con el presidente de la República, en ese entonces era Carlos Menem. Y habló con el presidente y nos dieron un espacio en el canal del Estado. Y empezamos en el canal de televisión a hacer el programa. Entonces después ya convocamos a otro estadio que era el River Plate. Pero nunca hubiese ocurrido que Dios utilizara. Ni sabíamos que el Puma estaba involucrado con las cosas de Dios. No teníamos la menor idea.
De hecho, que decíamos, ¿realmente vamos a encontrarnos con el Puma, te acordás? Sí, ¿O va a ser un chiste? Y ahí estaba, y él habló con el presidente, movió, y entramos en televisión, lo cual era muy difícil en Argentina, ¿no? Dios siempre utilizó como gente así que cuando Dios se empeña en hacer algo, lo hace, independientemente de los recursos, del dinero. Sin dinero, aparte hemos hecho todo sin dinero siempre, sí. Sin dinero. Nunca hemos dicho, tenemos $1 millón, ¿en qué lo podemos gastar? Sí, me acuerdo que el primer estadio de Vélez, que fue el que yo después había visto en sueño, era ese. Era ese. Ay, sí, fuimos con, ¿cuánto eran? $100, no me acuerdo cuánto fuimos nosotros dos solos. Simbólicamente. Simbólicamente y dimos. El estadio había que pagarlo. Había que pagar, pero lo señamos con algo simbólico. Lo que sería $50.000 hoy, una cosa así. No, sí, era, pero... Valía el estadio, digo, pero nosotros fuimos con $100. Algo y entonces así. el presidente del estadio me dice, y esto es un chiste. Le digo, pero míreme a los ojos, yo le voy a pagar. Sí. Y no sé qué fue lo que le impactó. Y no le pidió una garantía, no les pidieron... Nada, dije, yo le voy a pagar. Yo le voy a pagar. Y ahora, si uno lo piensa, no lo haríamos. Con 10 años más o 15 años más, uno diga, ya tiene hijos, no sé, tenemos más que perder tal vez. ¿No? Pero Dios usó esa cierta inconsciencia que uno tiene cuando es joven. No sé si inconsciencia, sino es largarse y creerle a Dios. Creerle todo. En la Plaza de la República, que Ricky Martin había llenado la Plaza de la República, que es el obelisco, y no había otro récord, nadie había ido al obelisco. Y yo empecé a anunciar por la fe en televisión, vamos a estar en el obelisco, sin pedir permiso, en el obelisco vamos a estar. Entonces se vino una avalancha de gente tan grande que venía de todos lados y me llaman del gobierno y me dice, usted no puede anunciar en el obelisco, es como anunciar que voy a estar en la avenida Pensilvania sin pedir permiso. Usted no puede anunciar. Así que el presidente de la República, como yo le dije, es que no lo puedo parar, ya se me viene todo el país. Entonces el presidente de la República, quien me había hecho que entremos en televisión un año antes, nos hizo la fiesta del tango en el mismo lugar, a la misma hora. Entonces eran 2 escenarios enfrentados en cuestión de ¿cuánto? 50 metros. Sí, más o menos. 50. Sí, la fiesta del tango ahí, la fiesta del tango decía Presidencia de la Nación y venían todos los tangueros a cantar, las orquestas, y acá decía Cruzada de Santidad, exactamente. Entonces era una broma. El mismo día. El mismo día, a la misma hora, enfrentado por 50 metros. Y el presidente me mandó a decir que gane el mejor. Era el altar de Elías y el altar de los Baales. Y entonces yo estaba respaldado por el jefe de gobierno, que era la oposición del presidente. Y me dijo, usted se pone ahí. Si usted lo anunció, usted se pone ahí. Y entonces estábamos en el hotel, en un hotel mirando desde arriba. Era una crisis porque estaban los 2 escenarios. Ahí viene un bus. ¿Va para el tango o va para nosotros? Y no sabíamos para dónde. El resultado es que ellos tuvieron 300 personas y nosotros 100.000. O sea... Fue aplastante. Sí. No, un tanguero pasó y empezó a cantar. A Buenos Aires, esto no se puede, dijo y colgó y se bajó. y fue aplastante, 100.000 personas. Y el jefe de gobierno, que luego fue presidente, apareció en mitad de la noche a decir unas palabras a la juventud. Entonces decía, la fiesta de los cristianos, la fiesta de los evangélicos empañó al tango, ¿no? Entonces eran como batallas, pero luchándolas solos, que hoy las vemos a las distancias y le diría, yo no haría eso hoy, Liliana, yo no lo hago. Dante, pero esta gente que llegaba, ¿era gente cristiana? Sí, claro. Sí. Cristiana de todo el país. ¿Te acuerdas que mirábamos desde el hotel y cada 2, 3 segundos llegaba un cada bus? 20 segundos, cada 20 segundos. 20 segundos, cada sí. 20 segundos venía un bus. Razón. Bus. Venía un bus. Cada Sí, 20 segundos, un bus. 20 segundos, un bus, así. Sí. Fue 100.000 jóvenes estuvieron haciendo un pacto de santidad allí. Eso fue en el año 1998. Y todavía jovencitos. Sí. A mí me dieron las credenciales de predicador hace 4 o 5 años atrás, al mérito. Porque hasta ahí era un hongo, era algo que había crecido y que los pastores decían, bueno, es una moda. Es una moda, va a pasar. Porque Dante no tiene preparación, porque él no es un pastor, porque no, ella sí fue al seminario, yo no, entonces decía, no, va a pasar. Pero Dios fue como salvando las distancias, como cuando Dios puso sus ojos en el hijo de Isaí, el menor que estaba apacentando las ovejas. Entonces después me llama a las asambleas de Dios y me dice, bueno, vamos a darte, me dieron las credenciales al mérito a mí y justamente ese día Carlos Anacondia, que tampoco tiene preparación. Y Carlos Anacondia dijo ese día, supongo que ahora puedo predicar. No tienen teoría, pero tienen toda la práctica.
¿No es cierto? Que eso creo que es lo que más cuenta también, ¿no? No, que, y enseñados directamente por el Espíritu directamente Santo. en la práctica. Eso fue sí. grandioso. Ya en el 2005, cuando hicimos el Estadio River, que ahí nos visitó Montaner y todo eso, ya estaban todos los pastores ahí apoyando, diciendo... Bueno, nuestro pastor nos apoyó siempre, Claudio Freyson, ¿no? Pero apoyando siempre, diciendo Dios está con ellos. Y eso fue una lucha que a veces cuando vemos gente que dice yo sueño con estadios o sueño con la televisión, vemos que están más enamorados de ese éxito que de pagar todo el precio que hay que pagar, que es correr el riesgo. Muchas veces cuando terminamos el primer Estadio River, pagamos todo y teníamos para comernos una hamburguesa cada uno. Y en la misma noche que terminó el estadio estábamos a la madrugada comiéndonos una hamburguesa que era lo único que nos alcanzaba. Y la gente decía, ¿cuánto dinero les debe quedar? No nos quedaba $1. Y de nada. hecho recorríamos casi todas las iglesias, las provincias de Argentina, inclusive en el exterior, juntando dinero para poder hacer los eventos. Así que, bueno, nosotros tenemos 4 niños. Tenemos uno de 17, uno de 11, que se llevan mucha edad porque yo lo acompañaba a él a todos lados. Íbamos con los bolsos, con los carritos, viajábamos, hasta hemos ido a Australia viajando, y entonces todo era para juntar dinero para los estadios, para los eventos. Juntamos $80.000, $90.000 viajando todo el año e íbamos y pagábamos el estadio. Y nosotros a veces no pagamos los impuestos personales. Sí. Y yo no sé cuántos realmente están dispuestos a veces renunciar a lo personal para un sueño, ¿no? Sí. Pues nunca dijimos esto, si no nos vamos a quedar. A veces no teníamos ni para comprarnos ropa nosotros para esa noche, pero pagamos el sonido, pagamos el estadio, porque decíamos, de igual modo no tenemos nada para perder. Y eso fue lo que Dios, con los años, creo que vio la siembra de tanto dinero. Hasta el día de hoy, nosotros al día de hoy rentamos nuestra casa, no hemos podido todavía sentar raíces ni comprarnos nuestra propia casa, pero siempre invertimos y creo que eso es tener una cuenta corriente en los cielos, ¿no? Uno después cobra regalías de por vida, ¿no? De por vida. Pues vamos a ir a un canto y enseguida regresamos con Dante y Liliana. Queremos preguntarles más sobre ese precio que han pagado para poder estar donde están. Ya regresamos. No me debes nada y sigues a mi lado, y estoy sospechando que me quieres. Casi ya 8 años, y aunque me conoces, todavía estás aquí. Y ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras, es mi vida real, y no puedo concebir ninguna situación sin ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Si otros son regalos, tú eres el tesoro que yo siempre había deseado. Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio hasta suena viejo y anticuado, me ilusiona ser una pieza del museo y poder sentir cada día en mi dedo el anillo que me une a ti. Porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gas.
gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, como el sol bajo el cielo de Madrid. Oh, como el mar con el delfín, como Winnie. Y estamos de vuelta aquí con los pastores Dante y Liliana. Una bendición, hemos conocido su historia y pues queremos conocer más. Y nos estaban contando sobre ese precio que tuvieron que pagar para llegar a donde están, para esos estadios, cómo el Señor los llevó a esos lugares impresionantes, realmente los sorprendió con todo lo que estaba haciendo allá en Argentina. ¿Cómo pasaron de estar solo en Argentina a ser reconocidos a nivel mundial? ¿Yo contesto? Sí. No, yo siempre espero que si quiere contestar primero, pero fue casi como un efecto dominó. Empezó en Argentina, fuimos a Uruguay, a Chile, que son los países limítrofes de Argentina, y después los pastores me invitaban como si yo fuera una suerte de fenómeno, que yo una vez me sentía así. ¿Cuáles eran los pastores? Pastores audaces que habían oído de alguien que... Sí, audaces por invitarme a mí, que habían oído a alguien que convocaba a los jóvenes, que tenía una palabra para los jóvenes. Yo creo que durante mucho tiempo a veces se subestima a alguien cuando uno ve una parte de esa persona, ¿no? Y nosotros somos personas muy tradicionales, muy, no quiero decir legalistas, pero muy tradicionales, mucho más de lo que la gente cree. Nada más que para llegarle al joven, jóvenes, los que tenemos hijos adolescentes sabemos que no prestan atención una hora de mensaje con el mensaje explícito, escritural, y si que no le gusta que se vaya. Entonces nosotros yo utilicé mucho siempre el humor, o que se rían, que se relajen, y era la anestesia para aplicar realmente la terapia. Claro. Y cuando los pastores nos conocían se daban cuenta de que no estábamos jugando, de que no estábamos perdiendo el tiempo, de que realmente teníamos el llamado a la juventud. Entonces aquello que decían, yo creí que contaba chistes de suegra. No se trataba de contar chistes, se trataba nada más de que el joven se relaje y diga, wow, habla mi idioma, y me río, y le decía cosas muy duras, por cierto, entre chistes y chistes. Siempre fui un predicador muy duro para decir las cosas, pero el humor lo que hace es que uno sienta una suerte de anestesia. Y empezamos a ir con esos pastores que nos invitaban, que eran amigos, y de pronto me acuerdo que viajé a Costa Rica, fui a ver a don Jonás, a tu suegro, y le dije, mire, yo estoy haciendo esto, tengo los estadios, los quisiera mostrar por televisión. Y él me dijo, ok, vamos a mostrarlo. Creo que me reuní fue con don Jonás y con Junior también, ¿no? Y ahí me dieron un espacio a salir una vez por semana en Enlace, mostrar las cruzadas, y eso fue de alguna manera lo que hizo que América Latina empezara a ver que había algo con los jóvenes. Y empezamos a viajar, ¿no? A distintas partes del mundo, recorrimos decenas y decenas de países y estadios, El Salvador, en Colombia, en Honduras, en Ecuador, y siempre la convocatoria era la santidad. La convocatoria era la búsqueda de Dios, esa unción por la cual habíamos pagado el precio de orar noches enteras para que ocurriera, ¿no? Noches enteras diciendo, Señor, tiene que haber una marca. Ella me decía, vamos a quedarnos. Le digo, Lili, pero no sentimos nada. Me dice, pero Dios va a ver que estamos acá. Va a haber una noche en que algo vamos a sentir, y si no, lo habremos intentado. Y nosotros nos casamos en el 90, y en el 92 comenzó el avivamiento en Argentina a través del pastor Claudio Freyson, y fue ahí cuando comenzamos a buscar, a una sed de buscar, nos quedamos a la madrugada orando. Ahí cuando el Señor le confirmó que tenía que hacer reuniones con jóvenes, y me acuerdo que íbamos a una ciudad que quedaba como a media hora de nuestra casa, a orar toda la noche. Nos quedamos dormidos a veces en la iglesia, ahí en el piso. Íbamos a las 2 de la madrugada. A veces sí, pero bueno, fue una búsqueda, una sed. Yo creo que Dios puso en nosotros, a través de ese mover y de esa oración que hizo el pastor Claudio Freyson por nosotros, sed de buscar más del Señor. Sí. Y creo que eso fue el detonante para decir, bueno, vamos a comenzar, y ahí a quererle todo. Porque creo que la oración y el creer que Dios había puesto algo en nosotros fue a través de nuestra entrega al Señor, ¿no es cierto? Fue, creo que, el detonante para que, digamos, creerle todo. Decimos, sí, Señor, nos decís que nos vayamos arriba del obelisco,
que es un edificio que hay en Argentina, lo hacíamos. Porque eso creo que hizo nuestra sed y después nuestra búsqueda. Así que creo que ahí comenzó todo, ¿no? Y es el gran secreto porque de verdad no es falsa modestia, no tenemos capacidad. No somos un matrimonio capaz, con talentos, con dones, que uno dice, wow, se suponía que eso iba a ocurrir. No teníamos nada, solamente la sed y el hambre. Y eso hizo que Dios, creo que viera el corazón. Que yo le digo a los jóvenes siempre, no importa lo que tengas, Dios no llama a capacitados, capacita al que llama, ¿no? Amén. Ni siquiera llama a gente santa, santifica al que llama. Si estamos dispuestos a esa santidad, el Señor lo hace. Sí, esa santidad paulatina, pero uno no puede decir, ahora soy perfecto y ahora califico para servir. No. De otro modo, Dios no nos hubiese utilizado nunca a nosotros, ¿no? Y ustedes nunca habían sido pastores, pastores de una iglesia nunca habían sido. De hecho, cuando empezaron estaban bajo la cobertura de tu mamá. Sí, tu mamá era la pastora. Sí. Y después bajo la cobertura del pastor Claudio Freyson. Pero sí, nos decía... Pastores, decían, no somos pastores. Evangelistas. Sí, éramos evangelistas. ¿Y cómo sucede eso de venirse a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en sus vidas? Porque eran muy exitosos, ya habían llegado a un momento donde el ministerio había crecido enormemente, donde eran conocidos por todo lado, estaban cómodos. ¿Por qué deciden venirse a los Estados? Incluso, pastor, ahí decían, ¿será que Dante quiere ser presidente de Argentina? Nosotros quemamos las naves a fines ayúdame con los años, a fines del 2008, ¿no es cierto? Cuando nos vinimos para Miami. No, el 2007. Bueno, por eso digo, ayúdame con yo soy desastroso con los años, pero quemamos las naves y dijimos, tenemos que salir. Primero porque era una cuestión logística, yo viajaba a todo el mundo y desde Argentina es como viajar desde Australia. Son 14 horas y recién estás en Panamá. 14 horas y recién estás en Costa Rica para de ahí combinar algún país. Entonces, uno tenía que salir un jueves para predicar un sábado en algún lugar. Y dijimos, no podemos continuar así. Y comenzamos, en Argentina teníamos un late night show, que es un show que conducíamos lo grabamos en Telefe y salía en un canal muy conocido. Y en Miami me contratan para hacer ese show en un canal, ¿no? Llamado Mega TV. Entonces viajábamos para hacer ese programa. Y cuando estuvimos en Miami, que estuvimos un año, me acuerdo que orábamos todas las noches y llegamos a tener una sed de decir, debe haber una iglesia, le decía a Liliana, tiene que haber una iglesia que nos llame y que tenga cámaras de televisión y que yo pueda salir de ahí a todo el mundo. Le digo, eso sería un sueño para mí, como un regalo que le pedíamos a Dios. Y ella me decía, sí, es muy difícil que pase eso. Yo le decía, mira, le pasó a Marcos Witt, por ejemplo, que lo llamaron, lo convocaron para que comenzara una iglesia hispana en Lakewood. Le digo, y él tiene ahí la estructura para salir a todo el mundo. Tiene que pasarme algo así, tiene que pasarme algo así. Le digo, porque tengo 40 años, no llego a empezar una iglesia desde ahora. Ya es tarde, hemos estado sembrando toda la vida. Le digo, Dios tiene que chasquear los dedos y que aparezca. Y oramos todo el año, ¿no es cierto? Sí. Todo ese año. Y para fin de año... Y fue la primera vez que sentimos que por ahí podían ser pastores. Sí, y tener una base, porque me acuerdo que Jonás mismo, tu esposa, me decía, necesitamos programas nuevos. Yo le decía, sí, pero a veces viajo a los países y la filmación no es la correcta, no me dan los videos que necesito, a veces uno va a un estadio y la iluminación es mala, entonces uno no puede tener una continuidad ni siquiera de mensaje, que es el gran síndrome de todos los evangelistas, ¿no? Claro. Entonces le digo a Liliana, si yo tuviera un domingo, cada domingo salir y que me grabaran, aunque no hubiera gente, pero que yo pudiera salir a todo el mundo, sería extraordinario, llegarían miles de almas. Y para fin de ese año recibo un correo electrónico que dice, Dante Gebel, pastor de la Catedral de Cristal. Y yo digo, no puede ser. Y da la propuesta de hacerme cargo, de hacernos cargo de la Catedral de Cristal, de la parte hispana. Vinimos a una entrevista muy todavía con temores, me dicen que no hay presupuesto, que la iglesia está alicaída, que no hay gente, que había unas 300 personas, que solo un milagro podía hacer que la iglesia creciera, pero que tenía absoluta y total libertad. Nosotros somos asambleas de Dios de toda la vida, la iglesia era reformada. Me preguntan si era calvinista o arminiano, yo no tenía la menor idea qué era. Entonces le digo, no lo sé, yo sé que la salvación no es algo que uno pueda perder, Dios no te escribe ni te borra en el libro de la vida cada rato, pero igual la cuido con temor y temblor.
De modo que si no había que cuidarla, no perdí nada. Y si había que cuidarla, echaré de menos a mucha gente, ¿no? Y entonces me dijeron, ok. Y el doctor Schuller dijo, él es el hombre. Él es el hombre. Y llegamos en un momento de crisis, una crisis que en la parte americana todavía se mantiene en la catedral. Hace unas semanas atrás, la iglesia americana presentó bajo la ley de bancarrota el capítulo 11, que es una protección contra los acreedores. Y en medio de esa crisis financiera que la catedral vive, como parte anglo, la iglesia hispana tuvo un crecimiento explosivo. De 300 pasó a tener un promedio casi de 3.000 en un año. Y la gente empezó a venir y la unción es fuerte y la presencia de Dios hace que la gente llore apenas llega al parking. Que estuviste, de hecho, en uno de nuestros servicios. Tiene que ser, le decíamos con Liliana, tan milagroso, de modo que diga, esto es de Dios, ¿no? Entonces empezó a pasar algo tan grande que la gente dice, nunca sentimos esto, y dijimos, Dios realmente quería que viniéramos a la catedral. Y vamos al segundo servicio ahora para el año que viene. Fue un crecimiento tan grandioso que no nos cabe duda de que Dios está ahí. Empezamos sin dinero, empezamos sin gente, sin presupuesto, y Dios puso todo a disposición en menos de poquitos meses, ¿no? Sí. Fue una explosión que a nosotros nos sorprende como fue el resto de nuestra vida, ¿no? Nos sorprende muchísimo. Dios pone el querer como el hacer, de acuerdo a su santa voluntad. Y qué importante estar en el centro de la voluntad de Dios. Así es. Saber exactamente que Dios lo tiene a uno ahí. Y Liliana, como esposa, como mamá, dejar tu casa, dejar tu familia, dejar todo lo que conocías, tu idioma, tus costumbres. Y bueno, empezaste en Miami y ahora aquí en California ha sido muy diferente. Sí, es cierto, es diferente y difícil. Porque yo, bueno, como te contaba, que tenemos 4 niños, el mayor tiene 17, el otro tiene 11, y tengo un bebé de 2 años y una bebé de 3 meses. Gloria a Dios, la chiquita. ¿Cómo pasó todo eso? Que bueno, los 2 primeros se llevan edad porque viajábamos mucho, y después, cuando ya Kevin tenía como 8 o 9 años, yo intenté decir, bueno, vamos a tener un tercero. Yo lo había soñado una niña con unos rulitos y ojos claros. Y yo digo, el Señor me dijo que voy a tener una nena. Y él me dice, ¿conmigo? Porque él no quería. Y yo le digo, sí, el Señor nos va a dar una nena. Bueno, no pasaba nada, pasaron los años. Quedé embarazada de un bebé que yo creía que era una niña, pero bueno, a las 9 semanas lo perdí. Bueno, la cuestión es que yo cuando decidimos venir acá a Miami, cuando el Señor nos pone esa carga, porque fue un día que nosotros habíamos ido a Miami como tantas veces en el año, a veces íbamos 4 o 5 veces. Y cuando volvimos, Dante me dice, yo siento que no es mi lugar acá. Nos sentimos como extranjeros en nuestro propio país. Que entendimos el corazón de los misioneros, ¿no? Que dejan a veces un país extraordinario para irse a misionar a un país tercermundista y dicen, ¿cómo deja todo eso? Y realmente les pone Dios, les quita la carga. Y no es que nosotros fuimos a rentar una casa, pero tampoco es que nos pagaban todo, o sea, era difícil. Él tenía que seguir viajando y yo con los 2 niños en un país que no conocía. Y con gente tampoco, que no tenía mi mamá, no tenía toda la familia, la estructura de apoyo que tienen en América. Bueno, ella no tenía una mamá, yo estaba feliz, la tenía la suegra lejos. Y bueno, y cuando nosotros decidimos venirnos, yo estaba embarazada de 7 meses de Jason. Y yo no quería ir, porque yo digo, yo acá en Argentina tengo mi médico, tenía una de las mejores clínicas, el mejor médico que había conseguido, o sea, era todo una maravilla. Y el Señor me empieza a intranquilizar y yo digo, bueno, Señor, tengo al bebé y después nos vamos. Y no, y era una intranquilidad y dije, bueno, está bien. Fue duro porque cuando una a los 7 meses está organizando la cuna o la habitación de su bebé y yo estaba regalando todo. Tenía todas las cosas del bebé que la estaba regalando, o sea que nos vinimos a Miami, nos fuimos a Miami con... ¿Cuánto? 19 maletas, 18 maletas y la perrita. Y entonces fue duro. Que eran álbumes de fotografías y ropa básicamente. Y fuimos a la nada, porque bueno, compramos ese día que llegamos, o al otro día, compramos las camas y no había más nada.
Después de haber construido una vida durante casi 20 años, o 17, 18 años, con la casa, con los todo. muebles, con todo lo que uno va comprando, de que se empieza, el televisor que quiero, todo eso tuvimos que regalar. Claro, porque cuando todo. uno tiene por ahí poco, como nosotros vivíamos cuando comenzamos nuestro ministerio, un departamentito, es más fácil darlo todo. Claro. Pero cuando uno ya tiene, yo decía, mi vajilla que tantos años había deseado tenerla y la había comprado, una vajilla de porcelana, cuando tenía la mesa que había soñado, los sillones que había soñado después de tantos años, el Señor nos dice, y no dice que lo venda, que lo regale todo. Y además la compañía, lo sembramos. Además la compañía, tenemos una empresa, que una productora donde llegaron a trabajar varias personas que hacíamos la revista, producíamos los programas de televisión, tuvimos que indemnizar a cada uno, quedaron las cámaras de televisión, quedó el edificio, quedaron los equipos, todo lo que habíamos comprado, todo. Es como que el Señor dice, todavía están dispuestos a entregarlo todo, y eso fue más duro. Y dijimos, sí, Señor, queremos estar en el centro de tu voluntad. Y nos fuimos a Miami sin tener nada en sí, solamente Dante tenía el programa, después empezó el programa de radio. Fue difícil y cuando dijimos, bueno, ya está, los niños se adaptaron, porque también es un tema que se adapten. Nació Jason, nuestro tercer hijo, que ahora tiene 2 años. Dijimos, bueno, listo. Estamos por cumplir, creo que habían pasado 10 meses, o 9, 10 meses de que nos habíamos instalado. Nos llaman ese email que llegó diciendo, digo, no, Dante, otra vez. Pero convengamos también que Dios chasqueó los dedos. Y el otro día lo hablábamos con Cash Luna, ¿no? Él decía, mira, yo tuve toda una vida para construir lo que estoy construyendo. A ti Dios chasquea los dedos y te pone todo un campus a disposición. Nosotros no es que ni nos sentimos empleados, porque uno dice, ¿eres empleado? No, los americanos no se meten en nada, todos nuestros, los teatros, menos el cementerio, que no lo pensamos usar, porque hay un cementerio en el campus. Todo lo demás, los teatros, el edificio, la catedral de cristal, las cámaras, la televisión, usamos todo a disposición. Los empleados trabajan para nosotros. Dios puso toda una estructura de la nada para que podamos salir al mundo desde la catedral de cristal. Entonces, yo creo que nunca la siembra vuelve vacía. Cuando uno siembra, uno cosecha. Y cuando estuvimos acá en Los Ángeles, fue difícil con los niños adaptarse, con el segundo más, que él le cuesta mucho los cambios, pero bueno, ha sido una bendición. Por primera vez yo le digo a Dante que sentimos que tenemos una familia, porque cuando uno es misionero, o en nuestro caso que éramos evangelistas, de repente estabas rodeado de un montón de gente y de repente no tenés nada, estás solo, ni siquiera sabes, al menos que el pastor te mande o te avise, te diga, mira, fue una bendición, tantas personas se entregaron, fue un cambio de vida, pero si no, no puedes ver nada. Ni sabes los resultados de lo que hicieron. No, y sin embargo, por primera vez sentimos que tenemos una familia. Cuando yo vi que Jason estaba creciendo al año y estaba solito, digo, tal vez vino un varón, porque yo había soñado una niña, y digo, Dante, ¿eso qué será? Porque yo estoy segura que era la que vi en sueños, era una niña. Una nieta, decía yo. Y entonces me decía, es tu nieta. Digo, no creo que Dios me haya mostrado mi nieta todavía. Y bueno, dijimos, bueno, Señor, si aquí estamos dispuestos, si nos querés dar ese regalo, ese broche de oro con respecto a la familia. Y bueno, vino Megan, es una niña hermosa, tiene 3 meses ya. Así que estamos felices con la vida que hemos tenido, que al principio a veces es difícil entender el entregarlo todo, porque uno siente que lo está entregando y que no recibe nada. Pero nosotros le entregamos todo al Señor sabiendo que se lo estábamos dando a Él y que íbamos a tener su recompensa. Como dice él, íbamos a tener cuenta corriente con él. Y no es que servimos porque sabemos que nos va a dar, sino lo servimos porque él ha hecho tanto por nosotros. Cada día yo veo a mis hijos y digo, tanto el Señor nos ha regalado que nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y esa visión que nos dio, o ese llamado que tuvimos al principio de nuestro ministerio, que fue abrir brechas, esa fue la palabra que el Señor nos dio, y que eso fue lo que nos sigue manteniendo. Cuando a veces vienen las críticas, cuando no entienden lo que Él hace,
eso es lo que nos mantiene. El que abre brechas hace el peor trabajo. Tiene que abrir punta de lanza. Sí, exactamente. Y bueno, y eso es lo que nos mantiene y estamos felices. Volveríamos a elegir otra vez. Y una aclaración, Juanita, me llevo bien con mi suegra. Importantísimo, porque los chistes del pastor sobre la suegra, todos los conocemos, y entonces decimos, bueno, se llevará de verdad bien con la suegra. Pero tenemos una sorpresa, y aquí está el pastor Dante y Liliana con su bebé, con la chiquita, el milagro. Sí. ¿Este es Megan? Sí, es Megan. Hola, Megan, preciosa. Es la cuarta, ¿verdad? La cuarta, sí, la cuarta y la última. Y la última ya. A lo mejor necesita una compañerita. No. Ya estamos bien. Y ese es el sueño que tuviste. Sí, es tal cual, Ay, así con sus hola, ojitos claros. Así que estamos felices. ¡Qué belleza! Toda sonriente. Yo estaba pensando que la iglesia de ustedes es privilegiada porque tiene gente hermosa. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, y ahí siempre se está uno riendo. ¡Qué bendición! ¡Qué unción más especial! Sí, de verdad. Sí. ¡Qué lindo! Y entonces la suegra viene y pasa con ustedes y no hay ningún problema. No, la amo de verdad. Es como si fuera mi mamá. Ella fue mi mamá un poco como mi mamá. Y de verdad, yo hago chistes delante de ella. Ahora estuvo y hacía chistes de suegra. Y ella sabe, dice, tú me haces famosa por todos lados, por todos lados. Si me llevaran mal, yo creo que la ignoraría, no hablaría de ella. Hablaría. Pero nos llevamos muy bien, muy bien. Y también está muy feliz con la nietita, ¿no? Claro, qué lindo. Ahí le mandamos saludos. Exacto, a la abu. exacto, a la abuelita. ¿Y tienes tus papás vivos? Sí, tienen Dante? 80 y tantos años los dos, y desde el año 75 que ellos conocen al Señor. Yo tenía 7 años cuando ellos se entregaron al Señor. Entonces naciste en el Evangelio, realmente desde niño. Casi, sí, tenía 7 años, mi mamá fue sanada de cáncer por el Señor, mi papá dejó el alcoholismo y fue un cambio rotundo de la familia. Yo digo siempre, aunque mi papá nunca le predicó a mucha gente, pero su decisión hizo que su hijo pudiera llegar a mucha gente, ¿no? Y eso es muy importante generacionalmente, ¿no? Cambió la generación. Sí, cambió indudablemente la generación. Y pues estamos felices. Un saludo a los papás de Dante también allá en Argentina, a la mamá de Liliana y a toda la familia allá en Argentina. Realmente han sido una bendición para todos nosotros, una bendición para todos los que nos alimentamos con todas esas prédicas tan lindas. Y Dante, una pregunta. ¿Puede la unción manifestarse en medio del humor? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que sí, yo creo que uno se perdió mucho el humor del Señor de la Biblia. Uno creía que él andaba serio y los niños nunca se hubiesen acercado a alguien austero, adusto. Yo creo que sí, yo creo que el humor, no por sí por contar un chiste, no, pero yo pienso que cuando uno está tan lleno de Dios, eso lo demuestra en su felicidad, en su alegría, por supuesto. La unción y la risa pueden pertenecer a la misma persona. Amén, amén. Y hemos visto, estuve ayer, puedo dar fe que se mueve una unción impresionante en la iglesia de Dante y Liliana aquí en California. Así es que realmente el Señor está haciendo maravillas. Gracias. Gloria al Señor por su manifestación en medio de nosotros, y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Juanita, muchas gracias. Bendiciones. Hemos presentado Aquí Entre Nos, el programa informativo de la cadena Enlace en Iberoamérica y el mundo. Contáctenos escribiéndonos al correo electrónico tvsat@enlace.org o visítanos en enlace.org. Hasta la próxima.